En Colombia, Gustavo Petro acaba de cumplir 2 semanas como presidente. Es el primer dirigente de izquierda que asume ese cargo y por eso buena parte del mundo sigue con atención el inicio de su gobierno, al que ha convocado a figuras de buena parte del espectro político. Los nombramientos de funcionarios han ido produciéndose a lo largo de estos días. Y en esa materia, hoy hay una novedad que llama la atención acá en nuestro país. ¿Por qué? Una uruguaya, Laura Gil, asume como vicecanciller. Laura Gil nació en Uruguay, pero vive en Bogotá desde hace 3 décadas. Allí se ha destacado como politóloga y analista, y también como experta en Derecho Internacional Humanitario. No pertenece al partido de Petro Pacto Histórico, sino que viene del centro político y acompañará en su gestión al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, una prestigiosa figura del Partido Conservador. Los oyentes de En Perspectiva ubican muy bien a Laura, que ha sido colaboradora frecuente de nuestro programa desde Colombia con sus enfoques sobre la realidad de ese país. Hoy tiene la amabilidad de atender otra vez nuestra llamada, pocas horas antes de su nombramiento formal que tendrá lugar en la tarde. Vamos a charlar con ella para ubicar su trayectoria, por qué decidió ingresar a la política, cuáles serán sus tareas en la Cancillería. Laura, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenos días, Emiliano, buenos días a toda tu audiencia. Empecemos por lo personal. Yo decía que hace décadas que vivís en Colombia. ¿En qué año llegaste exactamente? 1993. De Uruguay, te había sido antes, ¿no? Te había sido bastante antes, te había sido joven con 15 años, ¿no? Sí, 10 años antes me había ido de Uruguay. Había ido a Estados Unidos, ahí terminé colegio, hice universidad, posgrado. Y luego, Emiliano, me fui a trabajar con Naciones Unidas. Realmente mi campo, o sea, yo me he dedicado 3 años, la verdad, a estudiar mucho Naciones Unidas. Me fui a trabajar con Naciones Unidas, iba a empezar una carrera de burócrata internacional y conocí a quien es mi esposo, un colombiano que en la primera noche me dijo: yo soy de los colombianos que vuelve a Colombia. O sea, dejó claras las reglas del juego. De entrada. Y a ti te pareció perfecto. No me pareció perfecto entonces, Emiliano. Recuerda que en el 93 Colombia venía de un periodo del terrorismo urbano de Pablo Escobar. El conflicto, entonces tenías el terrorismo urbano, digamos, el terrorismo de los narcotraficantes por un lado, y el conflicto armado, FARC-ELN por otro. Entonces, digamos que venir a un país en plena guerra no era, digamos, no estaba ahí listo en mis prioridades, sino era en el marco de una misión de Naciones Unidas. Pero llegué, Emiliano, ¿viste eso cuando uno es amor a primera vista? O sea, puse los pies en Colombia y dije: aquí, esto es lo mío. Ah, ahora entiendo, porque en una entrevista había leído que dijiste: yo aprendí a disfrutar la vida cuando llegué a Colombia. Aquí, por Colombia, hay una alegría que no se ve en Uruguay. O sea, fue un cambio total con respecto a lo que temías, con respecto a lo que llevabas en la cabeza cuando tomaste la decisión. Yo sí, venía con mucho miedo de no poder adaptarme y a los 3 meses le estaba diciendo a quien luego se convertiría en mi esposo: no me importa lo que pase con nosotros, yo aquí estoy y aquí me quedo. ¿Desde cuándo estás completamente integrada? ¿Todos te consideran una colombiana más o cada tanto te hacen notar tu origen uruguayo, para bien o para mal? Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que como me fui joven, y me fui joven en un momento que para mi generación fue muy clave para su formación política, Emiliano. Yo me fui antes de que empezara la transición. Tú te Entonces, fuiste aproximadamente en el 80, ¿no? más o menos. Entonces, no pude vivir ese momento que yo ahora, hablando con mis amigos, siento que los definió políticamente, que fue un momento de crecimiento.
personal. Yo no viví eso, ¿no? Entonces, realmente mi compromiso político, realmente político, nació aquí, en medio del conflicto, en medio de las violaciones de derechos humanos, en medio de la crisis humanitaria. Eso, digamos, desde el punto de vista político, eh, fue mi trayectoria. Desde el punto de vista personal, es más difícil de explicar, Emiliano. Resulta que aquí, como verán, mi acento uruguayo todavía se siente, ¿no? Sí, Y exactamente. este es un país que no estaba abierto a las migraciones. En los últimos años, la migración venezolana, digamos, le obligó a Colombia a abrir las puertas y sobre todo a responder muy rápidamente al desafío, algo que ha hecho con, digamos, con mucha grandeza, mucha generosidad, y creo que ha estado a la altura de lo que merecía la migración venezolana. Ujú. Pero realmente es muy raro aquí ver flujos migratorios importantes. Entonces mi acento sí, digamos, provocaba resistencias. Es hasta el día de hoy el hecho de que tenga un nombramiento público crea en algunos sectores algo de resistencia. O sea, ahí te recuerdan tu condición de uruguaya. Me recuerda a mi condición de uruguaya. Yo Y yo lo veía, que veía sentí, un antecedente más serio todavía. 2011, tuiteaste que quienes querían sacarte del país habían ganado. ¿Qué pasó aquella vez? bueno, eso fue un evento, fui a un evento con el expresidente Álvaro Uribe. Y después de ese evento hubo un matoneo de un sector uribista muy, muy grande. Y yo hice una especie de depresión. Depresión que hice por un matoneo en redes, Emiliano, y que nunca más en la vida volví a hacer. Aprendí, ¿sabes? Aprendí lo que es el maltrato de las redes. Reaccioné, digamos, muy mal, pero muy humanamente en ese momento. Y decidí que me tenía que ir, que no iba a poder aguantar semejante nivel de ataque. Y, y mi esposo, que es un tipo sabio, me dijo, ve, descansa y yo estaré aquí para esperarte. Me fui a Montevideo, pasé 10 días con mis amigos y a los 10 días estaba lista para volver y retomar la lucha. Y desde entonces pensás que hiciste bien, que aquella fue una buena determinación. Mira, yo nunca pensé, realmente, seriamente, desde que puse los pies en Colombia, de que yo me iría de acá. Ujú. O sea, realmente mi apuesta de vida está en Colombia. Y la única razón por la cual acepté este nombramiento es por la siguiente, Emiliano. Yo creo que uno tiene que predicar y practicar. Ujú. Y en algún momento los analistas, que todo lo criticamos, que todo tenemos que medirnos, eh, asumir los desafíos, remangarnos así las mangas y decir, listo, aquí estoy para hacer lo que he predicado tanto tiempo. Enseguida me gustaría Espero. hablar de eso. Es uno de los puntos que, claro, quiero que los oyentes conozcan. Ya nos diste una pista, pero vamos un poquito para atrás. Como politóloga, tú has tenido una presencia intensa en los medios de comunicación en Colombia, tanto como columnista en prensa escrita, sobre todo en el diario El Tiempo, como en programas de radio. Así que bueno, sos muy conocida allí, Y ¿no? en televisión, tuve programa de televisión bastante tiempo. Es decir, yo tuve un programa de televisión, el único programa de televisión en asuntos internacionales durante 4 años en la televisión pública. ¿Y sabes en qué época? En la época cuando el presidente Petro era el alcalde de Bogotá. ¿Por qué estás señalando esa coincidencia? Porque, porque al presidente Petro en esa época le decían que él no abría los espacios para fuerzas políticas por fuera de la izquierda. Y yo en esa época ya estaba en la televisión pública. ¿Mm? Ah, perdón, estás hablando entonces de una televisión pública que dependía de las decisiones de Petro en ese momento. Exactamente, exactamente. Ajá. ¿Mm? Bien, eso nos va aproximando a tu perfil, a tu ubicación ideológica. Eh,
Hace 3 años, en 2019, fundaste un portal, La Línea del Medio, que se define como el centro de la opinión. ¿Podrías explicar algo más? Sí, mira, este es un país sumamente polarizado. Eh, Cuando yo fundé ese portal, me acababan de sacar del Tiempo. Yo tuve una columna en el Tiempo durante casi 20 años y escribí una columna que yo sospecho que no gustó. Tú sabes que cuando a uno lo sacan de un medio nunca le dicen que es por algo que escribió. Entonces uno no sabe si es porque estaban renovando la página o si es por alguna columna, en fin. El tema es que me sacaron del Tiempo y yo dije, bueno, yo tengo muchas cosas que decir todavía. Entonces con un grupo de amigos fundamos este portal. Y este portal, lo que queríamos era, uno, un portal con línea editorial. Es decir, nosotros somos muy francos, tiene línea editorial y la línea es, uno, la defensa del acuerdo de paz. Y dos, eh, el centro entendido como un centro de civilidad, no como un centro político. Nosotros prácticamente publicamos, a, no importa el sector político que sea, mientras haya una defensa de la, digamos, de la paz negociada y mientras sea en civilidad, nos parece que eso ya es el centro en Colombia. Tú no sabes el tono de la discusión política en Colombia y es un tono que tenemos y este gobierno y todos los que estamos entrando al gobierno nos comprometemos con eh, superar. Aquí tenemos contradictores políticos, no tenemos enemigos políticos, tenemos contradictores. Y todos los colombianos y todas las colombianas tenemos que aprender a tramitar nuestras diferencias de una forma diferente. Enseguida retomamos. Continuamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Laura Gil, politóloga, internacionalista, analista política, colaboradora de En Perspectiva en distintas ocasiones desde Bogotá, que hoy asumirá como vicecanciller en el gobierno de Gustavo Petro. Justamente ahora, creo que después de estas preguntas y de tus respuestas, es un buen momento para averiguar cómo se dio tu pasaje de un lado al otro del mostrador, de analista a mujer política. ¿Cuándo y por qué diste ese paso? Mira, yo ya venía, digamos, aquí en Colombia, y esto es un problema de fondo que tiene el medio aquí, nadie vive de la opinión. O sea, yo opinaba, yo no soy periodista informativa, era periodista de opinión, y nadie puede vivir de la opinión en Colombia. Es decir, de un programa o de publicar columnas. Pues yo diría que nadie ha logrado eso en Colombia. De todos modos, tú Entonces, también te has desempeñado como consultor independiente. exacto. Entonces, como consultora independiente, yo venía trabajando con sectores vinculados al santismo, es decir, con la gente, con negociadores de paz, con gente que, digamos, tenía 20 años de trabajar en ese sector político. En el sector del Haces santismo, dices tú, o sea, del de santismo, Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos. correcto. Entonces yo, cuando se redactó la ley de víctimas, que es, digamos, la primera gran legislación que da paso, que crea el ambiente para poder negociar la paz, que es una ley de reparación a las víctimas del conflicto armado, yo trabajé mucho en esa ley. Y después seguí, siempre, pero siempre desde afuera, siempre como asesora, nunca realmente metida adentro del gobierno. Cuando llegó el presidente Petro ganó, y te digo con toda sinceridad, yo creí que no iba a ganar. Y creí que no iba a ganar porque realmente Colombia es un país es conservador, pero no conservador políticamente, conservador en que no le gustan los grandes virajes o los virajes muy audaces. Me pareció que había aquí un espacio que daba una oportunidad histórica. Este país es un país con enormes desigualdades y hay aquí una oportunidad histórica
para remendar esas deudas eh, eh, históricas que tiene la dirigencia colombiana con su pueblo. Una aclaración, tú te pronunciaste a favor de Petro recién cuando quedó planteada la segunda vuelta, ¿no? Sí, yo por una cuestión de lealtades personales no quise pronunciarme antes, por una simple cuestión yo siempre he sentido que uno tiene que ser agradecido en la vida. Y yo había estado vinculada a este sector santista por tiempo, y por una cuestión personal no quise pronunciarme antes. Pero la verdad es que siempre estuve convencida de que se necesitaba un cambio, y un cambio profundo como el que está proponiendo el presidente Petro. Es un cambio radical en el sentido de abordar de fondo los problemas que afligen al país, pero no es un cambio que vaya a poner en peligro la institucionalidad del país. Y yo aquí te quiero decir algo, porque me parece que siempre hay que contar esto a las audiencias extranjeras. El programa de Gustavo Petro, si tú lo miras bien, en Europa sería considerado un programa de un país, de un partido socialdemócrata. Es decir, se habla de la izquierda y de la extrema izquierda en Colombia como porque el país es tan conservador que así lo asume. Bueno, pero además está claro el pasado de Petro, ¿no? Su pertenencia, por ejemplo, a la guerrilla, al M-19. Claro, pero es un hombre que firmó la paz hace más de 30 años y que se le ha medido a la legalidad y a la institucionalidad siempre, siempre. Es un hombre sumamente institucional. Y te pongo un solo ejemplo, Emiliano. Cuando fue alcalde, él fue suspendido por un órgano de control colombiano. Y el entonces alcalde respetó cada decisión que emitió ese órgano. Sí, fue un episodio muy sonado de su carrera política y, bueno, y de su acceso al poder, su primer acceso al poder como alcalde. Debió dejar el cargo, ¿no? Debió dejar el cargo bastantes meses. Ahora, hablando de Petro y complementando, para complementar lo que venías señalando, en alguna ocasión tú te definiste como crítica de Petro. Incluso en un tuit de marzo de 2018 escribiste: nunca he sido petrista. Es verdad. ¿Cómo juegan esos antecedentes? En 2018 no había sido petrista. Yo estaba, como te lo dije, en otro sector político y no había sido petrista, pero tengo muchísimas simpatías con el proyecto petrista. ¿Y cómo se termina dando tu nombramiento? ¿Era algo que se había discutido en la previa, en la campaña rumbo a la segunda vuelta? No, no. Yo digamos, apoyé a Petro sin ninguna aspiración, sin siquiera imaginarme. De hecho, no estaba pensando cruzar, digamos, hacer este cruce, de pasar del análisis a estar adentro. Eso ni siquiera había pasado por mi cabeza. Pero ahí se dio una situación que es la siguiente. El canciller de la República es un hombre que toda la vida ha dedicado su vida a trabajar por la paz. Y yo, cuando perdimos, digamos, el plebiscito y después el acuerdo del Biocer, A ver, claro, estás hablando del plebiscito sobre los acuerdos de paz, los acuerdos que impulsó el presidente Juan Manuel Santos, que la ciudadanía no convalidó, no terminó convalidando. Exacto, la ciudadanía no convalidó. ¿Qué había dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional había dicho, sí, la ciudadanía no convalida, toca renegociar. Entonces, se volvió a la mesa, se modificó el acuerdo de paz. Para un sector no se modificó lo suficiente como para hacer un nuevo acuerdo de paz. Por eso hay un sector que dice no se respetó el voto popular. Para otro sector, digamos, los acuerdos habían sido modificados lo suficiente como para hacer un nuevo acuerdo de paz. Entonces,
ese momento en el que perdimos el plebiscito fue un momento durísimo para quienes habíamos apoyado la paz negociada. Y cuando gana el presidente Duque, que había hecho campaña contra el acuerdo de paz, todos los que habíamos estado involucrados en la paz negociada, incluyendo las 2 delegaciones de negociadores, creamos un movimiento que se llamó Defendamos la Paz. Un movimiento absolutamente horizontal, sin ningún tipo de jerarquías, pero empezamos a convertir, a hacer contrapeso al presidente Duque en su propuesta antipaz. Y aquí hago un paréntesis. La propuesta del presidente Duque era, yo voy a respetar solamente lo que me gusta del acuerdo de paz. No es que no haya hecho nada en esos 4 años, pero eligió lo que le gustaba del acuerdo y el resto lo olvidó. Y el movimiento se volvió un contrapeso a eso. Para terminar el círculo, lo que te quería decir es que yo me convertí en una especie de coordinadora informal de ese movimiento. Empecé, me metí muy de lleno a trabajar con colegas de ese movimiento, entre un pequeño grupito, hicimos como una coordinación informal y estuve básicamente 4 años dedicada a ese movimiento, en el que estaba el canciller de la República. Y creo que fue nuestro compromiso con la paz que lo llevó a él a llamarme. ¿Que llevó a quién a llamarte? ¿A Petro? A Álvaro Leiva. Álvaro Leiva, el canciller. Álvaro Leiva. Yo a Petro lo conocía, como te digo, desde la alcaldía. Pero quien me llamó a decir, vente a trabajar conmigo, fue el canciller. ¿Tu nombre es parte de una estrategia destinada a ampliar la base política del gobierno? Porque en eso ha trabajado Petro. Sí, yo no creo que yo pase por esos acuerdos, la verdad, pero hay una cosa que sí es cierto, es que el presidente ha tratado de mandar los mensajes de calma, de tranquilidad, de que en este país cabemos todos y de que podemos buscar acuerdos sin sacrificar lo fundamental. Entonces ha construido una coalición de gobierno amplia. Con Laura Gil vamos a retomar enseguida la entrevista, porque ahora me interesa que veamos cuál va a ser su responsabilidad en la Cancillería y qué puede anticiparnos sobre algunas líneas que ya han ido quedando marcadas de la política exterior de este nuevo gobierno. En la entrevista central hoy estamos conversando con una conocida de En Perspectiva que pasa a ocupar un cargo de gobierno importante en el exterior. Es Laura Gil, politóloga uruguaya que reside en Bogotá, a quien hemos convocado cantidad de veces como analista de la realidad de aquel país. Bueno, ella hoy asume como vicecanciller en el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Gustavo Petro. Laura, yo te definía recién como politóloga para simplificar. También hablamos de tu larga gestión como analista en medios de comunicación, pero también dije al pasar internacionalista. ¿Cuál es exactamente tu formación? Fue la que desarrollaste en Estados Unidos, justo en los años posteriores a tu vida de Uruguay, ¿no? Sí, estudié ciencia política y filosofía política en la universidad y luego hice posgrado en The Fletcher School of Law en Boston, que es la escuela de relaciones internacionales más vieja de Estados Unidos, más antigua, y ahí el título que a uno le dan es en Derecho y Diplomacia, de ahí lo de internacionalista. Hablemos de la Cancillería. El ministro es Álvaro Leiva, abogado y economista de 79 años, un político del Partido Conservador con una larga trayectoria, que ha sido diputado, senador, constituyente, que fue incluso ministro de Energía y Minas hace años ya, entre 1984 y 1985, en el gobierno de Belisario Betancur. Hace unos minutos tú te referías a él. ¿Qué agregarías a estas pinceladas? Mire, yo agregaría algo para
explicarle a la audiencia uruguaya. En Colombia se da mucho, digamos, la afiliación partidista a través, digamos, de las líneas familiares. Este es el conservador más progresista que yo he conocido. Es un hombre que siempre ha estado aliado con las causas más progresistas de Colombia, pero sobre todo es un hombre de paz. Y en Colombia durante mucho tiempo ser un hombre de paz significaba ser progresista. ¿Mm? Está bien. Y lo que, por otro lado, ya quedó mencionado, es que Leiva es muy respetado por todo el papel que jugó en negociaciones de paz en distintos periodos, pero en particular en las tratativas que se desarrollaron en el gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2018, ¿no? Mire, él jugó un papel fundamental. En un momento en que el acuerdo estaba trabado, él propuso unas fórmulas que lograron destrabarlo. Es decir, en ese acuerdo de paz trabajó mucha gente y él fue una pieza fundamental hacia el final. ¿Mm? No es un hombre con trayectoria diplomática. No, no ha estado en embajadas ni no, pero es un hombre, ¿sabes? Es un hombre sumamente conocedor, ¿sabes? En la preparación, en el trabajo que hemos hecho para preparar mi llegada, yo he encontrado un hombre sumamente conocedor del mundo. Cuando anunció el nombramiento de Álvaro Leiva, Petro remarcó que la Cancillería de su gobierno sería una Cancillería por la paz. Ahí aparece de nuevo el término paz, ¿no? ¿Qué significa eso si vamos al concierto internacional, justamente? Pues mire, la paz, o sea, la paz tiene que ser interna y externa. Eh, Aquí yo creo que el presidente Petro se ha comprometido. Venimos de una política exterior ideologizada a desideologizar la política exterior. Colombia va a tener amigos en todos lados. Eso creo que es digamos, un elemento a tener en cuenta. Pero sobre todo, el canciller va a jugar un rol en las conversaciones con el ELN y cualquier otro grupo armado. Por eso estuvo en Cuba hablando con los líderes del ELN que están allá y con quien Santos había avanzado en la negociación, una negociación que luego se congeló. ¿Mm? Justamente están en curso en este momento esas conversaciones. Es el intento por negociar un acuerdo con la guerrilla que todavía continúa activa. Exacto. ¿Mm? Bien. Y a ti, Laura, ¿qué tareas te corresponderán en el cargo que vas a ocupar, que es vicecanciller de Relaciones Multilaterales? Hay dos vicecancilleres, ¿no? Sí, en Colombia hay dos, hay uno de bilaterales y hay otro de multilaterales. Yo me voy a ocupar de todos los multilaterales, que es aparte mi campo de experticia, o sea, estoy mucho más cómoda en ese. Y mi primer desafío es eh, organizar la delegación colombiana y la participación del presidente Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de septiembre. Uh-huh. ¿Y sabes qué siempre recuerdo yo? Yo siempre recuerdo aquí que el gran lanzamiento de Pepe Mujica como rockstar a la política fue su primer discurso en la Asamblea General. Entonces, siempre pienso que ese es el gran desafío, la carta de presentación del presidente Petro ante toda la comunidad internacional. ¿Mm? Petro se ha propuesto como líder regional. El 7 de agosto, en el discurso que ofreció cuando asumió como presidente, dijo: ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Señaló, por ejemplo, que la región se junta en instituciones, pero no en proyectos concretos. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que Petro va a impulsar? ¿Qué es, con precisión, lo que Petro va a impulsar en materia de integración en la región? Pues mira, yo le he escuchado hablar mucho de políticas industriales,
Lo he escuchado hablar mucho de integración energética, por ejemplo, de las vías eléctricas. Nosotros ya tenemos una experiencia incipiente en Colombia sobre eso. La preocupación de Petro, Emiliano, es que nos quedemos simplemente en las palabras y que no aterricemos las cosas en verdaderos proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, te propongo, diré que en ese sentido, escuchar un fragmento de aquel discurso del domingo 7 de agosto. Vamos a tener una Latinoamérica sin capacidad de investigación científica, una Latinoamérica sin capacidad de coordinar sus servicios de salud, sin capacidad de coordinar las compras de medicamentos de manera unificada. Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. ¿Hemos acaso logrado la conexión de todas nuestras redes de energía eléctrica? ¿Hay una red de energía eléctrica que cubra toda América? ¿Hemos logrado acaso que las fuentes de nuestras energías sean limpias? ¿No es acaso hora de impulsar a las empresas petroleras públicas de propiedad estatal y a nuestras empresas de transmisión eléctrica a construir el instrumento empresarial y financiero latinoamericano que aboque las inversiones en la generación de las energías limpias y en la transmisión de esa energía a escala continental? Son lineamientos muy ambiciosos los que deja trazados allí, ¿no? Sí, son ambiciosos. Y hay solo 4 años, por eso es que hay que empezar a trabajar rápido. De lo que se trata es eso, de pasar a los hechos, de concretar acuerdos concretos, por ejemplo, en la coordinación de los servicios de salud, ¿no? Me impresiona Sí. eso. Pues a mí me parece que es una conversación pendiente en América Latina, la verdad. Poder negociar más y mejor como bloque. Y en particular también es ambicioso ese papel de promotor de la transformación de las empresas petroleras públicas y las empresas de transmisión eléctrica para que pasen a funcionar como locomotoras del cambio hacia las energías limpias, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que hablar en 6 meses, Emiliano, y ver en qué se ha podido avanzar en todo eso. Yo, como analista, les tengo que decir, llevo 30 años burlándome de todo gobierno que llega y enseguida se autoproclama líder regional. Es evidente que Colombia tiene un potencial de poder medio en esta zona del mundo, ¿no? Pero eso hay que concretarlo en hechos. Y creo que ese es el desafío que plantea Gustavo Petro. Solo seremos líderes si realmente logramos aterrizar esto que por ahora son palabras. ¿Estas líneas de acción caen dentro de tu vicecancillería? Algunas sí pueden caer, porque muchas de ellas se van a tener que negociar en algunos foros regionales, Claro. no a nivel bilateral. Bueno. Pero, digamos, eso lo estamos organizando bajo la dirección presidencial. Ahora te pregunto por un aspecto de la política exterior, pero bilateral, la relación con Estados Unidos, un país que, debido justamente al problema gigante del narcotráfico, supo tener mucha influencia en Colombia. ¿Qué es lo que se plantea el gobierno de Petro en esta materia? Lo que ha dicho el presidente Petro es una nueva conversación con Estados Unidos, pero sin por ello sacrificar o poner en riesgo esta relación tan privilegiada. Está claro que ha habido una relación estrecha entre los dos países y creo que lo podría decir aquí. Petro no quiere patear el tablero. Petro no viene a destruir. Petro sí viene a cambiar, pero no quiere destruir. Entonces, esta relación creo que hay que cuidarla y eso lo entiende muy bien el presidente.
Pero sí quiere cambiar los términos de la conversación, quiere un enfoque de drogas mucho más enfocado hacia la salud pública, la prevención, que la represión. Sí, él ha dicho y dijo en este mismo discurso que la guerra contra las drogas ha fracasado y hay que terminar con ese concepto, nada menos. Pues, pero ¿no es evidente que la guerra contra las drogas ha fracasado? Yo creo que es evidente. Si un país como Uruguay tiene que vivir, tiene narcotraficantes uruguayos prófugos por el mundo, un país como Uruguay, que nunca ha sido tocado por el narcotráfico como ha sido tocado Colombia, ¿qué podemos esperar? Es obvio que es un desafío global y que todos, chiquitos, grandes, poco tocados, muy afectados, todos tenemos que ponernos juntos para pensar una nueva fórmula para solucionar el problema. Ya que mencionaste a Uruguay, ¿qué podemos esperar, qué se puede esperar de la relación Colombia-Uruguay en esta nueva era, la del gobierno de Petro, contigo además como vicecanciller casualmente? Yo creo que serán relaciones constructivas, buenas. El gobierno de Petro no viene a mantener relaciones, a construir relaciones solamente con sus pares ideológicos. El gobierno de Petro viene por una apuesta de Colombia reinsertada en la realidad latinoamericana. Así que yo preveo muy buenas relaciones con Uruguay. ¿Empezó con algún roce esa relación? Te lo pregunto porque el presidente de la calle Pou viajó a Bogotá en los últimos días de la presidencia de Iván Duque, con quien, según él ha contado, mantiene una muy buena relación personal, pero no estuvo presente luego en el propio acto de asunción de Petro. En su lugar fue la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Cómo fueron vistos esos gestos en el nuevo gobierno? Mira, yo estuve con la vicepresidenta, le agradezco que haya venido ella, al final es la segunda en el mando del país. Me hubiese gustado mucho que el presidente Lacalle hubiese podido venir una segunda vez, ya que vino a despedirse de Duque. Me hubiese gustado verlo recibiendo a Gustavo Petro, pero no creo que eso tenga ningún, digamos, impacto sobre la relación bilateral. Como te digo, yo creo que este es un gobierno que no quiere construir a partir de mezquindades, a partir de las cosas chiquitas. Vamos a pensar en lo grande. Y yo quiero ayudar al presidente y al canciller Leiva en lo que se pueda para eso. Y para terminar, y hablando de Uruguay, por lo que vi, por lo que se publicó incluso acá, hay un aspecto en el que está trabajando el gobierno de Petro, que es el cambio en la estrategia respecto a las drogas, salir de la lógica de guerra, quedó mencionado recién, y en ese plano se está observando la experiencia uruguaya con la regulación del cannabis. De hecho, se invitó a Colombia al ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. ¿Qué sabes tú a propósito de esto? Todavía no sé mucho, todavía no me he metido en el tema, Emiliano, pero sé que se está mirando varias experiencias. La uruguaya, sobre todo porque Pepe Mujica dio una entrevista hace unas semanas aquí a medios colombianos diciendo, él dijo algo así como, yo hubiese hecho más, yo tendría que haber hecho más. Que se quedó corto en lo que hizo. Y eso despertó mucho interés acá, digamos, entre analistas. Entonces, digamos, Uruguay claramente hay que analizar la experiencia uruguaya, hay que analizar la experiencia, obviamente, de Holanda y sobre todo la portuguesa, que hasta el momento parece, por lo que veía yo antes, una de las más exitosas. Sí, hay que anotar que el problema, entre comillas, de Colombia con el narcotráfico tiene a la marihuana en un lugar secundario, digamos, ¿no? Absolutamente. El nudo no está en la marihuana, no está en el cannabis, el nudo está en la cocaína, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo digamos,
los demás países que han avanzado no tienen el nivel de violencia que tiene Colombia alrededor del negocio. Sí, por lo tanto la experiencia uruguaya en esta materia es apenas una referencia, me imagino. Sí, aquí ya se ha legalizado la marihuana para fines médicos, por ejemplo. Pero sigue estando prohibido el consumo de marihuana en Colombia. No, hay, digamos, hay una, tanto, o sea, el consumo de drogas, hay una sentencia de la Corte que permite una dosis personal. Entonces, la dosis personal, es decir, se permite un consumo menor, eh, pero, digamos, toda la cadena está criminalizada. Es decir, cuando llega el consumidor y un consumidor está consumiendo una pequeña dosis, ese hecho no está criminalizado, pero toda la cadena sí. O sea, lo cual plantea muchas ironías, ¿verdad? sí, sí, sí. Es la situación que había en Uruguay antes de la aprobación de aquella ley, entonces. Exacto. Yo le agradezco a Laura Gil, politóloga, experta en Derecho Internacional Humanitario, desde hoy, todavía no, pero desde hoy, vicecanciller para asuntos multilaterales en el gobierno de Gustavo Petro, que nos haya atendido, que nos haya contado a propósito de su vida y a propósito de sus expectativas en el momento que pega un giro, ¿no? en su trayectoria y en su manera de enfrentarse a la realidad. Volvemos a conversar, ¿te parece? En cualquier momento. Emiliano, antes de despedirme, quisiera agradecerte por tantos años de haberme invitado aquí a analizar la realidad internacional y lo que estaba pasando aquí en Colombia. Te agradezco mucho y espero que después que finalice este paso por el gobierno me vuelvas a recibir y yo pueda reunirme con tu audiencia.